Como ya bien leyó la secretaria de la iglesia, el informe también, ya están legalmente casados. Como yo siempre les decía en el curso, hicieron la primera parte, se casaron de manera legal, fuimos del registro civil con las autoridades, se cedularon y todo, pero falta algo, ¿no es cierto? Y nos hemos venido preparando para este día, Daniel, Nelly también, y que hoy es su fiesta. Hoy van a presentarse delante del Señor. Que sea un pacto delante de Dios. Como dijo el pastor, este pacto no se puede romper. En el diccionario del cristiano no existe divorcio. ¿Sí? Vamos hacia adelante, chicos. Es la primera pareja que voy a celebrar en matrimonio, la verdad. Que Dios bendiga este momento, la verdad estoy nervioso. He predicado en otros lugares y cosas así, pero bueno, que sea Dios mismo en esta tarde, guiándonos y dándonos la sabiduría para poder hacer lo correcto. Bueno, pues quiero invitarle a Daniel, quiero invitarle a Ney también. Están sonrientes, están felices. A ponerse de pie. ¿Cuántos quieren ver sus rostros? Se les ve bien felices. A ver, una vueltita para allá. Mírenle. Felices, felices. Que esa felicidad, a pesar de las pruebas y dificultades, chicos, ustedes lo sepan superar. Daniel, sabes que te quiero mucho, que eres mi hermano, que crecimos juntos, y lo que más espero es que tu hogar sea edificado con Cristo en el medio. Ya no eres tú y Nelly, ahora son Cristo, Daniel y tú. Los tres, el triángulo del amor, ¿sí? En esta mañana quiero invitarles más acá arribita, ya les vieron, ya vengan nomás. Suban, aquícito. O vengan acácito. A casito quiero invitarles. Mi querido Daniel, mi querida Nelly, son unos muchachos muy medio sesguito, muy pilas. Yo les di 40 minutos para que terminen la evaluación. Creo que se demoraron 15 minutos, la verdad. Yo estuve ahí con las hermanas de la iglesia y ahí después me describe mi hermano, dice, ya terminamos, dice, yo digo, pero son 40, Daniel, ¿sí leíste? O haría todo con la C de Cristo, como saben decir por ahí, todo C, pero lo hizo muy bien. Felicidades Daniel, felicidades Nelly, unos muchachos muy chéveres, yo les admiro a ustedes, ni parecen de la edad que tuvieran. Daniel casi llega a los 30, pero parece de 20, Nelly ni se diga, pero Dios les ha unido a ustedes. Desde el vientre de tu madre ya sabía la pareja que iba a ser para ti, Nelly, y también para ti, Daniel. Quiero leer lo siguiente y dice que el matrimonio es una igualdad entre el esposo y la esposa, una alianza que refleja la relación entre el pacto entre Cristo y la iglesia, y también debe hacerse con un lenguaje legal, que ya lo hicimos de manera legal, y culturalmente apropiado. Este ritual no elimina o reemplaza los requisitos legales de ningún país. Esto quiere decir que para venir acá, nosotros como cristianos tuvimos que aprobar esto de que se casen de manera legal. Y ya lo hicieron, ya dieron lectura, ya está todo chévere, ya está todo dicho, pero hoy les falta algo que yo tengo en mi manito izquierda, que es el anillo, ¿no es cierto? El compromiso, el amor, todo eso, y eso lo vamos a celebrar en este momento. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, pastores, siervos del Señor, nos hemos reunido aquí en la presencia de Dios y de estos testigos para unir a estas dos parejas, a Daniel y a Nelly, en el santo matrimonio, que es el estado honroso instituido por Dios en la inocencia del Edén, que simboliza la unión mística entre Cristo y su iglesia. Cristo adornó y santificó este estado santo con su presencia y el primer milagro que realizó en Caná de Galilea. Y el escritor de Hebreos lo recomendó diciendo que es honroso a todos. Por lo tanto, no se debe contraer desconsideradamente, sino con reverencia, con discreción y sobre todo en el temor a Dios. ¿Sí? Y ahora sí, ¿están preparados? ¿Estamos listos? ¿Listos para el beso? ¿Listos para el abrazo? ¿Listos para todo? ¿Listo para esta noche? Es muy chévere, chicos, se les ve sonrientes. Espero que Dios les bendiga mucho en su matrimonio. Daniel, antes de nada quiero hacerles un encargo a ustedes dos.
Daniel y Nelly, les requiero y encargo, estando ustedes aquí en la presencia de Dios, que recuerden que el compromiso del matrimonio es un estado permanente, de sí permanente. Dios estableció el matrimonio como el propósito de que sea de por vida y que solo hay una cosa que los puede separar, que es la muerte. Si guardan sin violar los votos que intercambiarán hoy más adelante y procurarán siempre conocer y hacer la voluntad de Dios, sus vidas serán bendecidas con la presencia de Él y su hogar permanecerá en paz y con bendición de parte del Señor. Ahora sí, ¿quién quiere empezar? Daniel, ¿no es cierto? Daniel, vengan para casito, vengan. Vengan ahí. Quiero que les vean todos, ¿ya? No así. Hay que te ponga el micrófono. Te voy a hacer la pregunta, ¿ya? ¿Cuántos quieren escuchar? Pilas de esas fotos para los estados ahí de WhatsApp. Dice lo siguiente. Quiero preguntarte, Daniel. Daniel, ¿aceptas tomar a esta mujer por tu legítima esposa para vivir con ella conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? La amarás, la consolarás, la honrarás, la cuidarás en tiempo de salud y de enfermedad, y renunciando a todas las demás, ¿te conservarás solo para ella mientras los dos vivan? Sí, acepto. La iglesia da un fuerte aplauso frente a lo que dice Daniel. Y ahora quiero preguntarle a Nelly. Nelly, ¿aceptas tomar a este hombre guapo, hermoso, bello, por tu legítimo esposo para vivir con él conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? Lo amarás, lo consolarás, lo honrarás, lo cuidarás en tiempo de salud y de enfermedad, y anunciando a todos los demás, ¿te conservarás solo para él mientras los dos vivan? Sí, acepto. La iglesia da un fuerte aplauso también. Ahora quiero preguntar a toda la iglesia, a los pastores, a todos los que estamos aquí lo siguiente, y ustedes me van a decir sí o no. Ustedes, mis hermanos, padres del novio, padres de la novia, familiares, miembros de la iglesia, miembros de la familia, ¿dan su bendición para esta nueva unión? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Aún no puedes besar todavía. Quiero invitar también a la niña de los anillos, a esa niña hermosa, preciosa, que está por ahí con vestido blanco, cielo. Va a ser la entrega de los anillos. Eso, muchas gracias. A ver. Vengan, y te doy, Daniel. Toma. Ustedes quieren decirse algo, ¿no es cierto? Antes de... Ya, vamos a darles paso. Me dijeron que querían decirse algunas cositas, expresar lo que ellos sentían en su interior antes de que yo les haga repetir lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Que salga de lo más profundo de su corazón. Ha venido haciéndose un informe, Daniel. 10 páginas nomás. Tenemos tiempo. Vamos, Daniel. Vamos a tener en este momento los votos de Daniel hacia él. Amor de mi vida, hoy delante de Dios, delante de nuestra familia, delante de nuestros pastores, amigos, quiero expresarte lo que hay en mi corazón. Desde que llegaste a mi vida, he entendido que el amor verdadero no solo se siente, también se construye cada día. Te doy gracias por ser una mujer que me ha apoyado en todo, que creyó en mí incluso cuando yo dejé de creer en mí, que me alentaste y siempre estuviste para motivarme. Gracias por caminar a mi lado en cada etapa
por animarme cuando las cosas se ponían difíciles y por celebrar conmigo cada logro. Admiro profundamente tu corazón, tu paciencia conmigo y tu fe. Muchas veces me has retado y eso me ha gustado de ti, porque no has querido que me quede conforme. Me has retado a crecer, a ser una mejor persona, a esforzarme más y acercarme más a Dios. Siempre lo has hecho. Y por eso hoy puedo decir con certeza que contigo soy un mejor hombre. Hoy hago un pacto contigo delante de Dios. Prometo amarte, respetarte y cuidarte todos los días de mi vida. Prometo apoyarte en tus sueños, así como tú has apoyado a los míos. Prometo caminar contigo en los momentos de alegría y también en los momentos de tristeza. Prometo ser tu compañero, tu amigo, tu confidente, tu refugio. Construir un hogar contigo lleno de amor, respeto y fe, donde Dios siempre sea el centro de nuestra familia. Nelly, amor de mi vida, hoy te elijo como mi esposa, pero más que eso te elijo como mi compañera de vida. Y con la ayuda de Dios prometo amarte todos los días hasta que Él nos llame a su presencia. Y si en su presencia nos permite estar juntos, ¡qué bendición! Te amo, hoy y por siempre. Vamos a darles un fuerte aplauso. Qué romántico, Daniel. Nelly, ¿también quieres dar tus votos? Nelly también quiere un espacio. Bueno, yo voy a hablar desde lo más profundo de mi corazón, como siempre me has conocido. Te agradezco tanto porque desde la primera vez que te conocí, me enseñaste muchas cosas que yo no conocía. Hiciste que en mí crecieran sueños que yo ni siquiera me lo imaginaba. Recuerdo que hace años yo decía, nunca jamás en mi vida quiero casarme. Y aquí me ves, feliz, contenta de casarme contigo, contenta de haberte conocido, de haber sufrido contigo, de haber reído contigo, de haberme enamorado de ti, feliz de estar hoy contigo y delante de todos, delante de Dios, te prometo amarte, ser tu refugio cuando te sientes triste en tus momentos de angustia, ser tu apoyo cuando tu fe decaiga, ayudarte como lo he intentado, como me has conocido, tratar de ayudarte para que juntos lleguemos a la presencia de Dios, en santidad, honrando a Dios, a nuestros padres, y por 1000 veces que caigamos nos levantemos juntos. Que no olvidemos que entre tú y yo está alguien importante que es Dios, y si Él está con nosotros, como siempre y como una canción decía, unidos somos más fuertes, y siempre lo seremos. Te amaré, te amo, te amé, siempre lo haré, mi amor. Qué alegría, Daniel. Bueno, yo también voy a dar mis votos. No, mentira. Solo espero que Dios les bendiga, chicos. Yo sé que ustedes se quieren mucho. Yo sé que Dios va a estar con ustedes. Y ahora sí, Daniel, quiero que le mires fijamente a los ojos a Nelly. Quiero que le tomes su mano derecha. Mirándole a los ojos. Si no repetimos, verás. Vamos a hacer los siguientes votos, ¿ya? Yo, Daniel, te tomo a ti, Nelly. Yo, Daniel, te tomo a ti, Nelly, para que seas mi legítima esposa, para que seas mi legítima esposa, para vivir juntos desde hoy en día en adelante, para vivir juntos desde hoy día en adelante, para bien o para mal, para bien o para mal, en riqueza y en pobreza, en riqueza y en pobreza, en salud y en enfermedad, en salud y en enfermedad, para amarte, cuidarte, hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe, de acuerdo con la santa ordenanza de Dios, de acuerdo con la santa ordenanza de Dios, y en prueba de ello, te empeño mi fe. Y ahora sí, el anillo. Te doy este anillo
como prenda de mi amor como prenda de mi amor y voto de mi fidelidad y constante. voto de mi fidelidad constante. Un fuerte aplauso, iglesia. Ahora sí vamos con Nelly. Igual, tómale la mano derecha. Bueno, yo me la pongo en la izquierda, pero en la derecha. Dice lo siguiente, vamos. Yo, Nelly, te tomo a ti, Daniel, Yo, Nelly, te tomo a ti, Daniel, para que seas mi legítimo esposo, para que seas mi legítimo esposo, para vivir juntos desde el día en adelante, para vivir juntos desde hoy en adelante, para bien o para mal, para bien o para mal, en riqueza y en pobreza, en la riqueza y en la pobreza, en salud y en enfermedad, en la salud y en la enfermedad, para amarte y cuidarte para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe. de acuerdo con la santa ordenanza de Dios, De acuerdo con la santa ordenanza de Dios, y en prueba de ello y en prueba de ello, te empeño mi fe. te empeño mi fe. Ahora sí, listo el dedo, Daniel. Te doy este anillo Te doy este anillo como prenda de mi amor como prenda de mi amor y como voto de mi fidelidad constante. y como voto de mi fidelidad constante. Aplausos, iglesia. ¿Cuántos quieren ponerse de pie para orar por ellos? Antes de que se den el beso, esperen. Quiero orar por esta pareja que Dios me ha permitido unir como ministro del Evangelio, como pastor. Es un grato honor poder casar a mi propio hermano, a mi cuñada, y solo espero que Dios les bendiga. Quiero orar por ustedes. Esto todavía no se termina, esperarán. Oremos, quiero que cierren sus ojos. Oremos, iglesia. Amado Dios, Padre Celestial, Señor de los cielos, Padre, en esta tarde, Señor, te agradezco por este tiempo, Dios. Padre, como tu siervo estoy en este lugar, Señor, siendo testigo de la unión de estas dos vidas, Señor, celebrando este santo matrimonio de Daniel y Nelly, Señor. Dios mío, tú sabes, Dios, sus vidas, tú sabes, Señor, sus corazones. Dios mío, fortalécelos cada día más, que a pesar de las pruebas, dificultades, Señor, puedan sobresalir y entiendan, Dios, que contigo como roca en el medio, todo le es posible. Lo que es imposible para el hombre, Señor, aún un hombre y una mujer como pareja, contigo todo es posible, Dios. Amado Dios, ponemos en tus manos la vida de Daniel. Señor, ponemos la vida de Nelly en tus manos, Señor. Que este matrimonio, Señor, sea bendecido, Señor. Que la cobertura de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos. Dios Todopoderoso, que entiendan, Señor, que el manual de vida, la palabra de Dios y el conocerte a ti es algo esencial, mi Dios, y algo que nos permitirá llegar hacia tu presencia, Padre. Que sus vidas sean de ejemplo para los demás, que su vida sea ejemplo para sus hermanos, para sus primos, para la generación que viene atrás, Señor. Usa sus vidas, Dios mío. Usa los talentos que les has dado, Señor. Te pedimos, Señor, sabiduría, discernimiento, obediencia a ti, Señor, sobre cualquier situación. Y sobre todo, mi Dios, que reconozcan que tú en el medio, como fundamento, como la base del matrimonio, podrán salir adelante, Señor. Te alabamos, Dios mío, glorificamos tu nombre en esta tarde y bendecimos este matrimonio, bendecimos esta unión, Dios mío, este pacto que quede sellado delante de ti, entregándose a ti, Señor, delante de tu presencia. La familia y la congregación, Señor, como testigos, los amigos, los familiares, los allegados han venido a este lugar, Señor, como testigos de esta unión. Dios Todopoderoso, bendiga este hogar. Oramos, Dios mío, y sabemos que tu bendición estará sobre ellos de hoy en adelante y hasta el día de mañana y hasta cuando tú vuelvas, Señor. Oramos, Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén.
Gloria a Dios. Fuerte lluvias de aplauso para los recién casaditos. Gloria sea al Señor. Pastor. Por cuanto este hombre y esta mujer han consentido en su santo matrimonio y lo han testificado delante de Dios y de estos testigos y lo han manifestado por la unión de las manos, los declaro esposo y esposa, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Puedes besar a la novia. Fuerte los aplausos. ¿No vieron bien los de atrás? Dice. Un besito más, ¿ya? Ya. Que Dios les bendiga, Daniel, Nelly, no se vayan todavía. Ustedes vieron que hubieron chiquitos que entraron con algunos símbolos, y algo que debe estar esencialmente en su hogar es la palabra de Dios. Quiero invitar a Matías con la palabra de Dios, por favor. Quiero hacer la entrega de la Biblia. La Biblia, mis hermanos, Daniel, Nelly, representa el fundamento del hogar. Las emociones cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Matías, entréguele la Biblia a Daniel y a Nelly. Reciban ustedes dos, por favor, la Biblia en las manos de los dos. Esto que ustedes ven aquí es el manual de vida, lo que les va a ayudar a salir de los problemas, lo que les va a ayudar a crecer espiritualmente, como lo hizo Jesucristo, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los demás. La Biblia simboliza que su matrimonio debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Si construyen su hogar sobre Cristo, que es la roca, su casa permanecerá firme aún en tiempos difíciles. Con Cristo todo es posible, Daniel. Con Cristo es todo posible, Nelly. Dios les bendiga, chicos. Pero también quiero invitar a los niños que nos traen lo que son las velas y las cuerdas. Y para eso también necesito unos fósforos, a un encendedor. Bueno, los niñitos también que nos vienen acompañando en esta tarde. En algún momento tal vez estuvo Nelly y Daniel por ahí andando en una vigilia, en una campaña. Ni pensaron que se iban a casar, pero hoy ya están. Dios los ha unido. A ver, necesito que me ayuden, por favor. ¿Algún hermano que nos ayude? Daniel. ¿Me ayuda Abigail, por favor? Abigail, Tene, con los fósforos. Hasta que nos traigan los fósforos, mis hermanos, quiero demostrar lo que es el significado. Las velas simbolizan la luz de Cristo guiando el matrimonio. Dos vidas se unen y Dios ilumina su camino. Nelly es un mundo diferente. Daniel es un mundo diferente. Pueden querer ustedes tener planes diferentes. Tomen asiento un ratito. Pueden tener planes diferentes, planes distintos ustedes. Pero tienen que aprender a mediar entre los dos, a ver lo mejor para ustedes. La parte financiera, parte económica, parte de salud. Todo eso tienen que saber ustedes solucionarlo más adelante. Ustedes hoy ya se van los dositos. Ya no van a regresar a la casa de sus padres como hijos, sino van a regresar como esposos. Daniel donde sus suegros, Nelly también allá donde sus suegros. Y solo espero que Dios bendiga esta gran unión. La palabra de Dios, Salmo 119, Daniel, te invito a que tomes la vela. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra
Y Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. Así como estas velas iluminan este lugar, que Cristo sea la luz que guíe cada decisión, cada paso y cada momento del hogar que hoy, en este momento, comienza. ¿Me ayuda también prendiendo la otra velita? Esta vida es de Daniel. La otra vela simboliza tu vida. La vela del centro, que yo la voy a sostener, la van a encender ustedes. Esa vela, préstame, mijo, va a ser su unión de hoy en adelante. Pero en esta unión no están solos. Está Cristo, está Dios mismo en su hogar. Adelante, Daniel. Decidiste unir tu vida con Nelly. Ya son esposos. Hoy tienen un largo camino por recorrer. Enciende la vela juntos. 1, 2, 3. Apaguen las otras velas. Tomen esta vela los dos. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la palabra del Señor. Así va a ser su vida. Aunque haya oscuridad, aunque haya tempestad, aunque haya lluvias, problemas y muchas cosas, si Dios está en el medio como luz, esa puertita que se abre al final de la oscuridad, van a levantarse en el nombre del Señor. Nada más les pido que confíen en el Señor y que Dios bendiga su matrimonio. También quiero tomar en cuenta lo que son la cuerda de 3 dobleces. Pueden besar a la vela. No, mentira. Ahora sí, viene algo que les va a mantener unidos de por vida. Y aquí viene lo esencial. Me gusta esto de las cuerdas. La cuerda simboliza el esposo, la primera cuerda. La segunda cuerda simboliza a Ney. Pero hay una cuerda elemental en el centro. Y esa cuerda no se rompe. La cuerda de 3 dobleces representa la unión entre el esposo y esposa y Dios. Cuando las 3 hebras, o sea, las 3 cuerdas se unen, forman una cuerda fuerte que no se va a romper jamás. Eclesiastés 4:12 dice lo siguiente: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así como estas 3 cuerdas se unen para formar una sola, hoy unen sus vidas delante de Dios. Que Él sea siempre el centro de su hogar, porque la Escritura nos enseña que el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Quiero invitarles a ponerles esto. Daniel, ponle a tu esposa, y Nelly también. Eso. Ojalá entren. Ya. Daniel a Nelly, Nelly a Daniel. No, arriba. Ya la he querido ir jalando de abajo de la cintura ya. Ya. Chicos, estos 3 cordoncitos, estas 3 cuerdas simbolizan la relación de Daniel como esposo, Nelly como esposa, pero Dios en el centro. Dios siempre tiene que estar de por sí en su matrimonio, porque cuando el uno caiga, cuando el uno se enoje, cuando el uno esté enojadito, el otro va a decir: no, mi amor, ven, mejor te abrazo. Ven, mi amor, mejor ven, te beso. Ya no estés enojada, vamos a comer algo. Y es ahí la sabiduría. No ser fosforito, como dicen por ahí, sino ser amor en medio del enojo, del pleito, de las iras. Les aconsejo que siempre, siempre, siempre duerman perdonándose. Nunca duerman enojados. Nunca duerman disgustados. Eso no está bien. Y algo que también no me gusta, y como consejo se los doy: nunca le hagan la ley de hielo a su esposo ni a su esposa, porque eso duele peor. Nada más les pido, chicos, que Dios les bendiga. Y en este momento también quiero invitar Pastor Enrique Salambay, por favor.
para que nos ayude a orar por intercesión, Pastor José Caín, Pastor Marianito Sagñay, Pastor Feliciano, por ahí tal vez algún pastor que me estoy olvidando también. También mi pastor Pedro Gualán, por favor, todos los pastores que están en este lugar, quiero invitarles a que oremos por esta pareja. Dios ha bendecido en este día la unión de Daniel, de Nelly, y nosotros como pastores queremos interceder en oración, que Dios sea bendiciendo este hogar, que Dios sea bendiciendo esta familia que inicia el día de hoy, y que el día de mañana ya los vamos a ver por ahí tal vez con un hijito, una hijita, con unos 10, 12, un equipo de fútbol, pero Dios bendecirá su matrimonio, chicos. Nada más les digo que lo hagan con sabiduría, con entendimiento y sobre todo lo que vimos en los talleres: compromiso, respeto y amor. 3 valores esenciales que deben estar en el matrimonio. Oremos, mis hermanos pastores, por favor. Les invito a poder tocar a los hermanos para poder interceder por la palabra, con la palabra del Señor por ellos. Y oramos. Padre bendito, Padre celestial, Señor, en esta tarde, Dios mío, venimos a tu presencia una vez más, Señor, a encomendarte la vida de este nuevo hogar, Señor. Daniel, Ney, Señor, tú has cuidado, tú has bendecido, Señor, desde muy pequeño, Señor. Te pedimos, Dios mío, que usted sea la roca en este hogar, que usted tenga la parte firme, el fundamento, la base sólida, para que este matrimonio no se mueva, Señor, para que no tambalee, Señor, a pesar de las fuertes lluvias, de las fuertes tormentas, de los problemas, de muchas cosas que se presenten en el hogar, Señor. Que tú permitas, Señor, que puedan sobresalir de manera correcta, Dios mío. Que sobre todo esté el amor, que sobre todo esté el compromiso, que sobre todo esté el respeto en el corazón de Daniel, en el corazón de Ney, mi Dios. Te pedimos, Dios Todopoderoso, en esta tarde, que usted ponga, Señor, en su corazón el sentir que el seguirte a ti, Señor, es lo mejor que pueden hacer. Como familia, Tene, Hipo, hoy en esta tarde, Señor, hemos unido estas 2 vidas. Bendiga, Señor, su entrada, bendiga, Señor, su salida, bendiga, Señor, sus finanzas, bendiga, Señor, todo lo que ellos hagan de hoy en adelante, Dios mío. Ya no son solo los planes de Daniel, Señor, ya no son solo los planes de Nelly, Señor. Todo lo que viene, Señor, más adelante va a ser bendecido, pero para los 2. Pero hay que entender, Señor, que hay que buscar primeramente a ti. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, dice tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, tu dirección, que tomen esas promesas que dicen tu palabra, que confíen, Señor, porque que confíe en ti, mi Dios, puede esperar grandes cosas. Sobre todo, Dios mío, que la oración, que la palabra, Dios mío, esté en sus vidas. Que todo lo que ellos hagan, Señor, sea de bendición. Que tú los encamines por el buen servicio en iglesia. Que tú los encamines, Señor, por el talento que tú les has dado a los 2 para hacer música, Señor. Que hagan lo mejor para ti, Dios Todopoderoso. Bendiga estas vidas, bendiga estas familias, bendiga también la vida de Ney, Señor. Encomendamos, Señor, esta vida de Ney. Bendiga, Señor, su parte secular, bendiga su carrera, bendiga su trabajo, bendiga los planes, bendigan a sus hijos que pronto llegarán más adelante, Señor. Dios Todopoderoso, en esta tarde acudimos a ti, Señor, intercediendo con oración como tus siervos en esta tarde, Dios, para que tú bendigas estas vidas, Señor. Que tú seas el pilar fundamental en este hogar, Dios mío. Que tú estés con ellos, Padre. Y sobre todo, mi Dios, que existe el perdón, que existe el amor, que existe el compromiso, que existe el respeto, que son valores esenciales para una familia feliz. Dios mío, oramos en esta tarde y te agradecemos también por este tiempo, Señor. Oramos, Padre, en el nombre del Padre,
en el nombre del Hijo, en el nombre de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, Danielito. Dios te bendiga, Ney. Dios bendiga, pastores. Muchas gracias. Gracias, Pastor Enrique. Gracias, Pastor José, Pastor Marianito, Pastor Feliciano. Gracias a todos mis hermanos. Hoy es un día muy especial, Daniel. Hoy ya tienes una esposa. Hoy la familia va a crecer más. Ya no van a tener solo 2 nietos allá, mis papis. Por ahí van a tener unos cuantos más. De igual por acá mi hermano William, mi hermano Olguita, van a tener también sus nietitos también más adelante. Y los nietos son una alegría para el hogar. Yo veo que mi papá le quiere más a mis hijos que a mí. No, mentira. Pero es una alegría que traen los hijos, los nietitos al hogar. Solo pido que Dios bendiga sus vidas, chicos. Confíen en el Señor. Sigan adelante. Ya están casaditos. Yo sé que ustedes tienen hambre. Ya nos vamos a ir. Y que Dios les bendiga. Te quiero mucho, ñaño. Que Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. Nelly, Dios les bendiga. Muchísimas gracias, pastor, por este hermoso tiempo, por compartir estos hermosos momentos únicos que son muy importantes para Nelly y su esposo. Y que vivan los flamantes esposos.